Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Martín de Tours nació en el año 316. Fue soldado del Imperio Romano, al igual que su padre. Viendo a un mendigo frente a la catedral de Amiens, Francia, partió en dos su capa militar para cubrirlo del frío. Esa noche, en un sueño, Jesús se le apareció envuelto en esa media capa. Luego de ello, Martín se hizo bautizar, abandonó el ejército y al poco tiempo recibió la ordenación episcopal, siendo obispo de Tours. Iniciamos nuestra celebración cantando. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos a San Martín de Tours, obispo. Invocamos la presencia de Dios en medio de nosotros y especialmente mirando los ejemplos de San Martín de Tours, el que estuvo al frente, viendo a un mendigo frente a la catedral de Amiens en Francia, partió en dos su túnica militar para cubrirlo de frío. Y así Jesús, después que se le aparece en sueños, ¿verdad?, esa misma noche después de haber hecho ese gesto, Martín después se hace bautizar y sobre todo abandona la vida del ejército y luego se ordena como sacerdote y más adelante, como sabemos, se ordena también obispo de Tours. Pidamos por intercesión de San Martín, por nuestra iglesia, por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que fuiste glorificado por la vida y por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus. En los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. A causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Aunque es una sola, lo puede todo. Permaneciendo en sí misma, renueva el universo, de generación en generación, entra en las almas santas para ser amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Ella, en efecto, es más radiante que el sol y supera a todas las constelaciones. Es más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche. Pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Ella despliega su fuerza de un extremo hasta el otro, y todo lo administra de la mejor manera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo. Tu verdad permanece por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están sometidas. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos, que yo viva y pueda alabarte y que tu justicia venga en mi ayuda. Tu palabra, Señor, permanece para siempre.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día Lucas, en el capítulo 17, nos está respondiendo a tantos interrogantes que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. Y ahí téntelo y que peñan de tu llevas allí y cuamba es para peñan de yarje y señan de coaracoa. ¿Por qué? Porque justamente los primeros que preguntan también son los fariseos, como que están deseosos de saber, el reino de los cielos, ¿verdad? Le preguntan a Jesús, ¿cuándo llegará este reino de Dios? Recordemos que esto se está escribiendo en el año 85, más o menos, ¿verdad? San Lucas es el evangelio de los avanzados. Por lo tanto, es la comunidad cristiana que está también ansiosa y se pregunta, ¿cómo es? Jesús que ha pasado, Jesús que hizo el bien, Jesús que predicó el reino de Dios, Jesús que resucitó y nosotros seguimos iguales. El mundo continúa igual. Esta es entonces la gran interrogante. Esta es la gran pregunta que también nosotros hoy nos hacemos. Dentro de la historia de la humanidad, en este sentido, en la historia de la religión, también nos damos cuenta que por ahí hay muchos que, así como los fariseos también, no entienden esto de que el reino de Dios tiene que venir, o mejor dicho, que ya está llegando. Muchos lo toman al estilo protestante, ¿verdad? Así muy literalmente. Y por eso cuando Jesús le responde, Jesús dijo entonces a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Porque les dirán, está aquí, está allí, pero no corran a buscarlo. No corran a buscarlo, porque andas ahí el reino de Dios. No es la forma. Y sin embargo, hasta hoy en día nosotros muchas veces, lastimosamente, en ciertos grupos, en ciertas predicaciones, en ciertos encuentros, ya en dúvida. Y entonces ya de gente y tarobapá, ¿verdad? Porque cuando no conocemos, cuando no entendemos, cuando no entramos en esa verdadera enseñanza de Jesús, qué es lo que nos quiere decir, qué significa entonces el reino de los cielos. Porque primero tenemos que conocer, saber lo que significa el reino de los cielos, para luego entender cuándo se hace presente el reino de los cielos. Nosotros en los programas, sobre todo de Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, cuando estábamos predicando o anunciando, o mejor dicho, enseñando o reflexionando, si queremos decir, desde el Evangelio de San Mateo, nos presentaba de una manera maravillosa San Mateo, porque dice, el reino de Dios verdaderamente es la irrupción de Jesús, o mejor dicho, de Dios en la persona de Jesús, en la historia de la humanidad. Y la humanidad somos nosotros, soy yo, sos vos, somos nosotros en donde Dios actúa. Pero irrupción, escatón, se dice eso en griego, en palabra religiosa. Esta vez ella en Dumia lleva el escatón de Dios, quiere decir la irrupción. Ñandeyara oike, en un momento. Pero ¿cómo entra Dios en nuestra historia? Cuando vos te convertís, cuando vos verdaderamente vendrá como un rayo. O popcorn upeago dice la conversión verdaderamente. Ese es el reino de Dios. Cuando lo aceptes a Jesús en tu vida, cuando te venga esa chispa y te des cuenta,
Estoy perdiendo mi tiempo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mi caminar? No le doy sentido a mi vida. Voy detrás de gloria. Voy detrás de cosas sin valor. Yo estoy valorando cosas superficiales, ¿entienden? Y entonces así comienzan nuestros pecados. Comienzan nuestras desfiguraciones como cristianos. Haupeare non debe entonces ñande yara o y ñande. ¿En qué consiste? Y es interesante, ¿verdad? Porque no se vayan, dice, cuando les digan está aquí o está allí. No corran a buscarlo. Está en la bella agua, ¿verdad? Predicadores improvisados, lastimosamente. Está hoy. Y esto es un gran pecado contra Dios, ¿eh? Es un gran pecado contra Dios de estas personas, que entonces un yepa y le dice cualquier cosa. Y por otra parte también es un gran pecado de nosotros que no nos formamos, que no estudiamos, que no reflexionamos, que no queremos hacer un verdadero camino espiritual en donde Dios nos pueda formar, donde Dios nos pueda hacer sentir su gracia, donde Dios nos pueda decir cuál es el verdadero camino. Por eso nos dice, no corran a buscarlo así. Y nos dice, como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue en su día. Es decir, cuando Dios pasa. Puede ser que ahora, en este momento, el Señor toque tu corazón, toque tu vida y diga, sí, Señor, estuve perdiendo mi tiempo. Desde ahora me comprometo. Y eso es lo que entonces significa el reino de Dios. El reino de Dios es cuando Dios entra en tu vida, cuando le tenemos a Dios en nuestro corazón y desde ahí nos comprometemos a construir, a mejorar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sociedad, nuestro país y todo el mundo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que se deje guiar por la sabiduría y enseñe la verdad a los hombres, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que compartan con esperanza la manifestación de Dios y vivan con calma ante las adversidades, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que dejen conducir por el Señor y comprendan el sentido del dolor desde la fe en Jesucristo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte en público por Cristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor y Dios nuestro, los dones que te presentamos con alegría en honor de San Martín de Tours, y haz que gracias a este sacrificio ni la adversidad ni la prosperidad puedan apartarnos del camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Martín de Tours, obispo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito.
Oración final. Renovados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad, para que así como el obispo San Martín de Tours obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una buena jornada. Que Dios les bendiga a todos. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada, fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea
sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Desde el norte hacia el sur, todo el mundo te alabará. Las naciones y ciudades ante ti se postrarán. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Porque eres santo. Seguimos aprendiendo de la sabiduría, capítulo 7, versículos 22 y hasta el 8, versículo 1, el día de hoy en este libro maravilloso. La sabiduría es un espíritu, escuchemos, inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. ¡Qué regalo maravilloso! Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo, tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así el Hijo del Hombre en su día será. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, lámpara que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos, que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Hoy estamos leyendo del libro de la sabiduría, el capítulo 7, del 22 hasta el capítulo 8, versículo 1. Nos dice el leitmotiv, idea central: la sabiduría es reflejo
de la luz. Qué lindo, queridos hermanos. Ya esta idea principal nos está diciendo todo. La sabiduría es reflejo de la luz, es decir, nos muestra. Ñandere sape aye bajikatu ñande yajeshape ñanderape baepala ñande yara o yerureba ñande jamooto pa ñande yaguatabana. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra, en los inteligentes, en los puros, en los sutilísimos. 21 Abellareco, queridos hermanos, de la forma de decirnos lo que es la sabiduría y cómo la sabiduría se manifiesta. Y intenta, aunque sea 1, 2, 3 o 4 de esto, nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. Y sobre todo después que nos lleve a nuestra forma de actuar. Porque ese catuñandela ya es verdad de que somos verdaderamente sabios. En el fondo, upeago las pero la aranduca y viene aquí de la cabecita, de la reflexión sobre la vida, la forma de hacer las cosas. No viene simplemente entonces porque memorizamos las cosas o porque estuvimos en la mejor universidad. Podemos estar en la mejor universidad, pero tú ñan de Yapú, ñan de Mondá, ñan de Pocané, pero estuvimos en la mejor universidad. Y sí, estamos en Pichagüey, que al final de cuentas entonces, oye, molestadito, lleva, y que va justamente contra las características y los principios y los valores que nos está diciendo la palabra del Señor. Inteligente, es decir, capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Después dice, es santo. Esto nosotros sabemos muy bien, el Kadosh, ¿verdad? De Dios. Significa entonces, ante lo luminoso es lo que te purifica. Eso es lo santo. Es único. La sabiduría entonces no es doble cara, es único, de una sola palabra. La sabiduría dice siempre la verdad. Es múltiple al mismo tiempo, es decir, cuando uno es sabio, es capaz de darse cuenta. Pero la teshacuágina, múltiple ante las necesidades de los hermanos. Entonces es capaz de responder a esa necesidad de ese hermano. No, es capaz de multiplicarse por los demás. Es sutil, es decir, es tan agudo, queridos hermanos, ante la necesidad que puede penetrar y puede descubrir lo que el otro está necesitando, lo que la sociedad está necesitando, lo que mi familia está necesitando. Es ágil. ¿verdad? Y así, vamos a llevar los 21 elementos aquí que nos presentan de lo que significa esta sabiduría. Pero ya intente ya esa huella lleva, aunque sea petimi, ya recoteramos con lleva, para vivir y fortalecernos en nuestro caminar cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.